Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Miguel Muñoz El mío Mariana Rodríguez. y el día de hoy les vamos a hablar sobre tres temas que son esenciales dentro del área de sociales, como lo es el paso del feudalismo al capitalismo, el cómo se revoluciona el socialismo en contra del capitalismo. Y el nuevo socialismo y el nuevo capitalismo. El paso del feudalismo al capitalismo fue un cambio enorme en la historia de la humanidad. Este proceso transformó la forma en que las personas trabajaban, vivían y asimismo se organizaban dentro de la misma sociedad. Aunque tomó varios siglos, vamos a intentar explicar los principales momentos y razones de este cambio. A continuación, mi compañera les va a explicar qué es el feudalismo. Para empezar, el feudalismo fue el sistema económico, social y político que dominó Europa durante la Edad Media entre los siglos IX y el siglo XV. Básicamente, en el feudalismo la tierra era lo más importante y todo esto estaba organizado alrededor de quien poseía y trabajaba la tierra. En este sistema, los nobles o los señores feudales eran los dueños de grandes tierras. Los campesinos, conocidos como siervos, vivían y trabajaban en esas tierras a cambio de protección y un lugar donde vivir. Los siervos no eran dueños de las tierras que trabajaban y la mayor parte de lo que producían lo tenían que entregar al señor feudal. Solo les quedaba lo necesario para sobrevivir. Este sistema era muy rígido. Si nacías campesino, te quedabas campesino. Si nacías noble, tenías tierras y poder. Además, la economía del feudalismo era básicamente agrícola, es decir, todo giraba en torno a lo que se cultivaba en el campo. No había mucho comercio y la mayor parte de las cosas se conseguían por trueque. Consiste en el intercambio de bienes. No había una economía de mercado como la que tenemos hoy en día y el dinero no se usaba mucho en las aldeas. A continuación, yo les voy a hablar de cómo funcionaba la economía dentro de las ciudades y el cómo se manejaba el comercio en ese entonces. Lo que quiere decir, pues, el inicio del cambio. Entonces, bueno, a partir del siglo XIII las cosas empezaron a cambiar con el tiempo. Comenzaron a surgir nuevas ciudades en Europa donde la gente se dedicaba más al comercio que a la propia agricultura. Los mercados crecieron y las ciudades empezaron a llenarse de artesanos y comerciantes, que ya no dependían tanto de la tierra ni de los señores feudales, sino que dependían más como de lo que ellos elaboraban hacia ellos mismos. Entonces esto pasó dentro de Europa y otros continentes, especialmente tras las cruzadas, lo que ayudó a que algunas personas empezaran a acumular riqueza fuera del sistema feudal. Este crecimiento de las ciudades y del comercio llevó a la creación de una nueva clase social llamada la burguesía. Esta clase estaba formada por comerciantes, por banqueros y empresarios que no eran nobles, pero que acumulaban riqueza y empezaban a tener un poder económico. La burguesía jugó un papel muy importante en el desarrollo del capitalismo. Bueno, vamos a hablar sobre la caída del feudalismo. El feudalismo empezó a deshabilitarse por varias razones. Primero, las ciudades crecían y eso hacía que cada vez más personas se mudaran en ellas buscando oportunidades de trabajo. Las personas que trabajaban como artesanos y comerciantes en las ciudades ya no dependían de los señores feudales. ¿Por qué? Porque podían ganar su propio dinero. Esto rompía la dependencia que existía en el campo entre campesinos y nobles. Otra razón fue la llegada de la peste negra. En el siglo XVI, una enfermedad que mató a millones de personas en Europa, con tantas muertes, hubo menos campesinos para trabajar la tierra, lo que hizo que los señores feudales empezaran a perder poder. Además, los campesinos que sobrevivían comenzaron a pedir mejores condiciones de trabajo, ya que había menos mano de obra y... Bueno, a continuación, ahora yo les voy a hablar de la revolución del socialismo en contra del capitalismo. Entonces, este suceso ha sido uno de los mayores conflictos ideológicos de la historia y ha marcado el mundo moderno de muchas maneras. Para entenderlo, primero debemos conocer qué es el capitalismo y también qué es el socialismo. Y también debemos entender el por qué estos dos sistemas económicos y sociales han estado en constante conflicto. Entonces, para empezar a hablar de esto, tenemos que empezar a hablar de qué es el capitalismo. El capitalismo es un sistema económico o de gobierno basado en la propiedad privada, dentro de lo que son los medios de producción, como fábricas, empresas, todo aquello que no hace parte del gobierno. En este sistema las personas y las empresas pueden competir en el mercado libre para obtener ganancias. Los precios y la producción de bienes y servicios digamos que se deciden principalmente por la oferta y por la demanda. La idea principal del capitalismo es que las personas
tengan su propia libertad de crear sus negocios, invertir y ganar dinero si tienen éxito. Sin embargo, el capitalismo también ha sido criticado porque a menudo crea una desigualdad que es demasiado notoria. Mientras que algunos logran hacerse ricos, otros, especialmente los trabajadores, no siempre reciben una parte justa de las ganancias. Entonces, ¿a qué quiero llegar con esto? A lo que quiero llegar es que, digamos que las personas que se hacen ricas, obviamente es por la base que tuvieron y todo eso, pero cuando ya la empresa es muy grande, se hacen ricas a costa de otras personas. Por eso se dice que se crea una desigualdad que es muy notoria. Entonces, sigo con el tema principal, ¿no? Que para también captarlo tenemos que hablar de lo que fue la revolución industrial. Entonces, mi compañera les va a explicar qué fue la revolución industrial y cómo sucedió y bueno. Bueno, durante el siglo XIX, con la revolución industrial, el capitalismo creció mucho en Europa y en Estados Unidos. Las fábricas y el comercio se expandieron, pero también lo hicieron las malas condiciones de trabajo, los bajos salarios y la falta de derecho para los obreros. Fue en este contexto que surgió el socialismo como una crítica y alternativa al capitalismo. Bueno, el conflicto entre el socialismo y el capitalismo se hizo más fuerte durante el siglo XIX, cuando Karl Marx y Friedrich Engels, dos filósofos alemanes, escribieron el Manifiesto Comunista en 1848. En este texto, Marx criticaba durante el capitalismo y predecía que eventualmente los trabajadores de los que él llamaba el proletariado se rebelarían contra los dueños de las fábricas y la burguesía y tomarían el control de la economía. Marx creía que el capitalismo estaba destinado a colapsar debido a sus propias contradicciones y que la clase trabajadora llevaría a cabo una revolución para instaurar el socialismo. En esta revolución, los obreros tomarían el control de los medios de producción y organizarían una sociedad sin clases, donde no hubiera ricos ni pobres. Uno de los eventos más importantes de esta lucha fue la Revolución de 1917 o la Revolución Rusa. En ese año, los bolcheviques, un grupo socialista liderado por Vladimir Lenin, tomaron un poder en Rusia y establecieron el primer estado socialista del mundo, que luego se convertiría en la famosa Unión Soviética. Esta revolución fue inspirada por las ideas de Karl Marx y tuvo un gran impacto en todo el mundo. Bueno, ahora yo les voy a hablar de un acontecimiento que fue súper importante que involucró estos dos sistemas de gobierno, el cual fue pues la Guerra Fría. La Guerra Fría fue la guerra que se ocasionó dentro del capitalismo y dentro del socialismo. Entonces, después de la Segunda Guerra Mundial, digamos que el enfrentamiento entre el socialismo y el capitalismo se convirtió en un conflicto que fue global, fue mundial, o también conocido como la Guerra Fría. Este conflicto no fue una guerra directa entre dos países, sino una rivalidad política, económica y militar entre dos superpotencias, las cuales eran la Unión Soviética, que representaba el socialismo, y los Estados Unidos, que ellos defendían el capitalismo. Entonces, durante la Guerra Fría, muchos países del mundo fueron influenciados por una y otra ideología. Entonces, digamos que cada uno apoyaba a la Unión Soviética, o sea, empezaron a tomar como distintos bandos. Digamos que, obviamente con la Unión Soviética, los países que eran socialistas se iban con ellos, con esta nación, y los que eran capitalistas se iban con la nación de los Estados Unidos. Entonces, ahora voy a hablar de cómo funcionó el mundo que pues estaba dividido dentro de estos dos bloques. Entonces, bueno, a medida de que se iban involucrando distintos países de Latinoamérica y de todo el mundo, como lo era China y Cuba, también habían otros que pues iban a favor de los Estados Unidos, como lo eran Japón y otros países. Entonces, bueno, Mari, yo quiero hacerte una pregunta. Yo quiero saber si tú sabes cómo ocurrió la caída del socialismo dentro de la Unión Soviética. Bueno, pues de lo que yo tengo entendido, la Unión Soviética fue muy poderoso durante gran parte del siglo XX, ¿no? Pero con el tiempo empezó a tener problemas, como la falta de libertades políticas, el control estricto del gobierno sobre la economía y la ineficiencia económica.
Esto hizo que el sistema empezara a colapsar en los años 80, 90 más o menos, a finales de la década. La Unión Soviética entró en grandes dificultades económicas, lo que llevó a reformar políticas y economías. En 1991, la Unión Soviética colapsó, marcó el fin de la Guerra Fría y una victoria temporal para el capitalismo. En gran parte del mundo, muchos países que habían sido socialistas comenzaron a adoptar políticas capitalistas y a abrir sus mercados. Sin embargo, las ideas socialistas no desaparecen por completo. El socialismo hoy, aunque la Unión Soviética ya no existe, el socialismo sigue siendo una fuerza política e ideológica en muchos lugares del mundo. Algunos países como Cuba y China, como ya lo habías dicho, todavía tienen gobiernos socialistas. Y aunque China ha adoptado algunas características del capitalismo para impulsar su economía, en muchos países capitalistas, especialmente en Europa, se han integrado algunas ideas socialistas. Por ejemplo, en países como Suecia o Dinamarca, el gobierno garantiza acceso básico como la salud y la educación y tratar de reducir las desigualdades a través de impuestos más altos para los ricos y beneficios para los pobres. Estos países son conocidos por ser socialistas democráticos o estados de bienestar. De hecho, se dice que la República de Colombia sigue un modelo socialista democrático, o supuestamente ese es el nombre que le dio Petro hacia su estilo de gobierno. O sea, donde se combina una economía con mercado, con políticas. Exacto, o sea, ¿qué es lo que se hace? La idea no es aprovecharse tampoco de los ricos, sino que lo que se intenta realizar es que los ricos, sin que se vean muy afectados económicamente, intenten, digamos que, ayudar a las personas que no tienen tantos recursos como ellos. Entonces, en conclusión, la revolución del socialismo contra el capitalismo ha sido una lucha constante durante los últimos 2 siglos. De hecho, es la hora que no se ha terminado esta guerra mutua. Si ustedes se dan cuenta, si hablamos solamente de Colombia, todavía se habla mucho de qué sistema de gobierno funciona mejor, si el socialista o el capitalista. Claramente esto es un problema que no se va a definir dentro de los próximos 4 o 8 años, porque lastimosamente el tiempo que lleva Colombia, o sea, el transcurso que lleva dentro de lo que es el gobierno y la economía ha sido muy corto si comparamos con otros países como han sido las potencias. Abriendo un paréntesis con Estados Unidos, ¿no? Aunque también fue la primera nación que logró independizarse. Entonces, bueno, así mismo como el socialismo ha dominado muchos lugares, el capitalismo también. Actualmente el socialismo sigue siendo como una alternativa para aquellos que intentan buscar como un estilo de sociedad que sea más equitativa e igualitaria. Entonces, digamos que si vemos los acontecimientos históricos nos damos cuenta que se ha demostrado que ninguno de estos sistemas es perfecto, ya que muchos países han tratado de encontrar un estilo de equilibrio entre los dos. El debate sobre cuál es el mejor camino, como ya lo venía diciendo, va a ser constante, va a seguir siendo muy relevante y digamos que también va a seguir siendo muy tedioso, ¿no? Porque podemos ver distintos espejos que a veces muchos países se muestran como socialistas, pero a la final terminan siendo totalmente capitalistas, como es el caso de China, ¿no? Entonces, pues es muy importante que nosotros como personas que están creciendo dentro de esta sociedad nos lucremos y entendamos que es importante enriquecernos de estos conocimientos, ya que pues al final cada uno de nosotros vamos a ser los próximos que van a escoger su sistema de gobierno. Entonces, pues nada, así cerramos el tema de cómo influenció el socialismo al capitalismo. Bueno, Miguel, ¿y tú has escuchado hablar sobre el nuevo socialismo y el nuevo capitalismo? Me parece súper interesante cómo estas ideas han cambiado antes. Sí, Mari, la verdad es que algo he leído. Creo que el nuevo socialismo se enfoca más en encontrar una igualdad económica, pero sin ser tan radical como lo era antes. Digamos que ya no se trata de que el gobierno lo controle todo, sino que haya más equidad entre las personas ricas y las personas pobres. Siento yo, ¿no? Sí, pero también hablan de que el nuevo socialismo busca ayudar a las personas sin que necesariamente se elimine la propiedad privada. Es como una mezcla de tener un mercado, pero con reglas que aseguren que todos tengan acceso a cosas básicas como salud, educación y pues el trabajo. Eso es algo muy cierto. Digamos, te voy a poner el ejemplo de algunos países en Europa.
Si te das cuenta, en algunas naciones se mezclan las ideas capitalistas y socialistas. ¿Qué pasa con esto? Sacan el producto positivo que cada una ejerce, generando así, digamos que la mejor, el mejor tipo de gobierno que exista. Si te das cuenta, también algunos países tienen salud y educación gratuita y pública, pero esto no quita el hecho de que también hayan empresas privadas que funcionen perfectamente y sin problemas. Claro, pero también me parece interesante que el nuevo socialismo ya no es tan cerrado a la tecnología. De hecho, promueven el uso de la tecnología para mejorar la vida de las personas, como usar energías renovables o la inteligencia artificial para distribuir mejor los recursos. Eso está muy bacano, pero ¿y el nuevo capitalismo cómo lo describirías tú? Bueno, está complicado, pero para mí yo creo que el nuevo capitalismo también está cambiando. Antes se trataba de maximizar las ganancias sin importar el impacto en la sociedad o el medio ambiente. Ahora las empresas están empezando a ser más conscientes de esos temas, ¿no? ¿Te refieres a las empresas que dicen ser socialmente responsables? Digamos que las que se preocupan por el medio ambiente, las empresas que son ambientalistas y que también digamos que se preocupan por mejorar las condiciones de trabajo para sus empleados. Sí, justo eso. El nuevo capitalismo trata de equilibrar entre ganar dinero, pero también ser ético. Las grandes corporaciones están empezando a invertir en causas sociales y ambientales porque saben qué es lo que las personas esperan de ellas. Entonces, ¿tú crees que el nuevo capitalismo es más como una versión humana del capitalismo clásico, sobre competencia y sacar provecho de todo, y ahora parece que quieren ser mucho más responsables? Más o menos. Todavía se trata de competir y ganar dinero, pero con un poco más de cuidado por las personas y el planeta. También hay que tener en cuenta que se ha vuelto más colaborativo en algunos sectores, como de las startups, donde se hablan muchos de compartir recursos y ayudar a crecer emprendedores. Interesante. Supongo que el nuevo capitalismo se adapta mejor al mundo globalizado, donde todo está pues muy conectado. Una empresa que solo se preocupa por ganar dinero sin pensar en las consecuencias puede perder clientes, porque la gente ahora se fija más en lo que hacen las empresas. Exacto. Y pues con las redes sociales todo es más visible. Si una empresa contamina o trata mal a sus empleados, se sabe al instante. Por eso ahora las empresas intentan ser más transparentes y pues más responsables. Parece que tanto el nuevo socialismo y el nuevo capitalismo ha desarrollado una gran revolución buscando, digamos que buscando un equilibrio, ¿no? En vez de ser tan extremos como lo eran antes. Sí, o sea, si te das cuenta es como si ambos modelos estuvieran evolucionando para adaptarse a los problemas de hoy en día, como la desigualdad y el cambio climático. Esto es súper grave. Al final parece que ambos sistemas buscan lo mismo, ¿no? Que la gente viva mejor, que la economía funcione mejor, que el gobierno sea lo más positivo para la población, para el proletariado de por sí. Entonces, pues nada, al final parece que ambos sistemas buscan lo mismo, ¿no? Que la gente viva mejor, que la economía funcione de la mejor manera, que el gobierno sea lo mejor para el propio proletariado, porque al fin y al cabo ellos como participantes de la democracia son quienes lo escogen. Obviamente, aunque todavía hay mucho debate sobre cuál es mejor o más efectivo, siento que igual hay diferentes tipos de enfoques, ¿no? Pues sí, o sea, tienes razón. Pero, ¿sabes? Creo que al final lo importante es que ambos están buscando formas de hacer que las sociedades sean más justas y pues sostenibles, que se sigan adaptando y mejorando con el tiempo. De acuerdo, la verdad estoy totalmente de acuerdo. Habrá que ver cómo siguen evolucionando estas ideas en los próximos años. Pues sí. Entonces, bueno, este fue nuestro video. Espero que les haya gustado. Espero que hayan entendido Más sobre el tema. más sobre los temas que pues se tocaron dentro de este video. Entonces, pues nada. Esperamos que les haya gustado.